Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 16 de junio del 2017. En el calendario de Jehová es 22 de Sivan del año 5778. La porción de esta noche se llama Shelach Lecha o Shelach, que significa envía. La porción es de Números 13, versículo 1 a Números 15, versículo 41. Esta noche nos acompaña otro alumno de la Universidad Teológica Shofar, Alex Marín. ¿Cómo estás, Alex? Bien, pastor. Estoy contento de poder estudiar y compartir la palabra. Bienvenido, Alex. Es un gusto tenerte aquí. Pues vamos a comenzar con la escritura. Vamos a empezar en Números capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Muy bien, pues en esta porción lo que vamos a ver es la historia de cómo Jehová Dios ya había decidido que era el tiempo de enviar 2 espías a la tierra prometida. Su propósito es que estos testigos vieran todo lo que él había dicho acerca de la tierra, que era una tierra próspera de la cual fluía leche y miel. Era una tierra que era muy fértil y él había decidido quitar a todas estas civilizaciones paganas para sacarlas del territorio y darle esa tierra al pueblo de Israel. Entonces prácticamente la historia nos cuenta cómo fueron enviados estos 2 espías. Vamos más adelante, ahí mismo en el capítulo 13. Prácticamente ellos escogen a un representante de cada tribu. Son 12 representantes. Y entonces vamos a leer del versículo 17 al 22. Dice así: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev y subid al monte, y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era del tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Ok, entonces en esta porción estamos viendo las indicaciones que le dio Jehová a Moisés, qué es lo que tenían que buscar. Dentro del texto, Alex, ¿hay algo que te llame la atención o algo que quieras comentar de lo que hemos leído hasta el momento? Bueno, pues lo único es las cosas tan específicas que mandó a observar Moisés, ¿no? A los príncipes, que era un príncipe de cada tribu. Y también pues es importante también recalcar que no solo mandó a los príncipes de cada tribu, sino que él envió también a una persona que para él era muy importante, yo creo que estuviera ahí también, por la cuestión de la fe, que es algo que vamos a estar viendo ahorita.
que es Josué. Él juega un papel muy importante en esta expedición que fue hecha. Y hay algo muy importante aquí, ya que Moisés está recalcando que observen bien la tierra y cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. O sea, les da en específico cosas que ellos deben observar bien. Que yo estoy seguro que Moisés tenía la fe de que esa era la tierra que Dios les iba a entregar, ya que Dios le había dicho así. Sí, lo importante es que obviamente menciona la Escritura que había también dentro de este territorio, lo vamos a ver más adelante de hecho, pero había gigantes, había ciudades fortificadas. Realmente la situación aquí es que el pueblo de Israel durante su salida de Egipto vieron muchos milagros de parte de Dios. Entonces Dios les estaba mostrando que ellos no tenían que hacer absolutamente nada, que lo único que tenían que hacer era confiar en Él, tener fe en Dios. Entonces ellos experimentaron todo el libro, lo que hemos estudiado hasta ahorita, Génesis, Éxodo, Levítico y lo que llevamos de Números. Vemos cómo la mano de Dios hizo muchos milagros y ayudó al pueblo en todas las situaciones difíciles. Obviamente el territorio que iban a ocupar no era solamente ciudades de granjeros, eran pueblos acostumbrados a la guerra, pero precisamente como Él ya les había mostrado su poder y todos los milagros que Él había hecho para protegerlos y cuidarlos en todo el camino hasta ahí, Él esperaba que ellos ya tuvieran la suficiente fe para entender que no importa qué hubiera dentro de la tierra, si Dios se las iba a dar, tenían que confiar plenamente en Él. Entonces vamos a continuar con la historia porque es un poco larga, pero precisamente lo que vamos a ver a continuación fue la reacción del pueblo a esta situación. Entonces vamos a leer un poco más adelante del 25 al 29. Dice así: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ok, entonces aquí llega el punto donde ellos finalmente se dan cuenta que la tierra era exactamente como la había descrito Dios. Pero en los dos últimos versículos que leímos, vemos que la gente como que no estaba muy tranquila a este respecto. Entonces, como que su ánimo ya no era el mismo. ¿Qué nos puedes decir, Alex, cuando estamos en una situación de peligro? Bueno, pues yo creo que a todos nos ha sucedido esto, o a todos nos pasa durante lo que vivimos o lo que estamos viviendo. Todos hemos estado en una situación así, en la que vemos muchas veces las circunstancias y lo que nos rodea. Sí. A pesar de que
como en el pueblo de Israel o al pueblo de Israel, que ya había vivido tantos milagros de Dios. De hecho, es algo que más adelante lo menciona Dios. Le dice a Moisés cuando se le presenta en el tabernáculo, le dice: ¿hasta cuándo este pueblo? Ya 10 veces me han tentado, ¿no? Entonces, yo creo que con nosotros sucede lo mismo. Cuando estamos en una situación, ya sea de enfermedad o de algún problema, como que tenemos eso de ver siempre alrededor las circunstancias, y no nos acordamos a veces de lo poderoso que es Dios. Sí, esto que acabas de decir es importante por muchas razones, pero como tú explicaste, en nuestra vida diaria vamos a tener muchas dificultades, problemas, nos van a poner a prueba, pero Dios quiere que sepamos que cualquiera que sea la circunstancia, Él siempre va a estar alrededor de nosotros, cuidándolos y protegiéndonos. Muchas veces las situaciones que tenemos que vivir son muy, muy fuertes, pero aún así, Dios lo que nos está queriendo decir es que tenemos que poner los ojos más en Él que en la circunstancia en sí. Entonces sí, efectivamente, las cosas, tal vez aunque el lugar era muy fértil, en cuanto a los pueblos y al armamento, pues parecía que sí era una situación muy difícil. Pero aquí vamos a ver lo que habías comentado hace unos instantes, porque gracias a Dios no todos eran de la misma forma de pensar dentro de este grupo que fue enviado a reconocer la tierra. Entonces, como toda situación en nuestra vida, hay unos que maduran más rápido que otros, y Dios pues se complació mucho en la reacción de 2 personas que, a diferencia de los otros 10, tomaron una actitud diferente. Entonces vamos a leer del 30 al 33. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces, aquí hay 2 situaciones muy diferentes. Son 2 grupos de personas que todos vieron exactamente lo mismo, pero que tienen 2 actitudes totalmente diferentes. Entonces, muchas veces dentro de las congregaciones vemos esta situación. Hay gente que su fe no es tan fuerte y se deja vencer sin antes ni siquiera intentar hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y hay gente que confía en Dios de una manera mucho más firme. Entonces, hablar de la fe es hablar de muchos aspectos muy importantes. Como los niños en una familia, no todos crecemos de la misma manera. Como había dicho, hay gente que madura más rápido que otra. Y esta es exactamente la situación que estamos viendo. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Alex, de
la lectura que hiciste hasta el versículo 33. ¿Tú cómo ves la situación que estaba pasando? Bueno, aquí podemos ver dos situaciones muy diferentes o dos vertientes muy diferentes. Hasta podríamos hacer comparación a como lo estábamos haciendo en el estudio de ayer, en que estábamos con unos hermanos reunidos, el cual pues se ve cómo estaba tal vez la vida de estos príncipes y cómo estaba la vida de Moisés y Caleb, ya que tal vez ellos estaban viviendo una vida espiritual con Dios, creyendo a Dios, teniendo fe en Él. Y tal vez los otros príncipes, aún viendo milagros y prodigios que Dios había hecho entre el pueblo, aún así todavía su fe no era fuerte, o más bien no habían madurado en ello. Entonces, aún viendo que en esta tierra había lo que Moisés les había mandado a observar, aún así ellos dudaron, porque vieron las circunstancias, vieron a los gigantes, vieron ciudades fortalecidas. Entonces, yo lo que puedo ver aquí es eso, que la vida de Josué como la de Caleb estaba más puesta tal vez sobre la roca. Era una fe mucho más firme. ¿Tú recuerdas lo que pasó cuando estaban saliendo de Egipto y llegaron al Mar Rojo? Sí. Al final, en la 10ª plaga, Faraón los dejó ir. Ellos sacaron todas sus cosas, se fue toda la gente y ya iban en camino al desierto, y de repente Faraón como que cambia de opinión y los empieza a perseguir. Un tiempo después, ellos se dan cuenta que Faraón viene tras ellos, y entonces el pueblo empieza a clamar a Dios y se empieza a quejar. Entonces pasa algo muy importante. Dios permitió todo esto con un propósito, para que se dieran cuenta que después de lo que iba a suceder cuando cruzaran el Mar Rojo, ya el pueblo madurara y entendiera que no hay nada imposible para Dios. Yo no sé ustedes o tú en lo personal, Alex, pero yo nunca he visto el mar abrirse y poder pasar en medio de él con el agua contenida de los dos lados. Pero si viera algo así, yo creo que sería algo tan impactante que realmente cambiaría mi forma de ver las cosas en cuanto a Dios. Y no estoy queriendo decir que nosotros seamos mejores que ellos, pero la incredulidad prácticamente estaba basada en los temores como seres humanos. Entonces, después de ver un milagro tan grande, porque después de que se abrió el mar, Dios le dijo a Moisés que pasara todo el pueblo a través del río, pisando tierra firme. Y exactamente cuando llegan del otro lado, Dios cierra el mar y todos sus enemigos desaparecen en medio de las aguas. Entonces, se me hace muy difícil entender cómo un pueblo que fue testigo de algo tan grande todavía siguiera dudando de su Dios. Entonces, en tu experiencia, ¿tú cómo ves esta situación? ¿Qué es lo que realmente puede pasar en nosotros que después de ver algo tan grande, aún así no podemos confiar totalmente? Bueno, y de hecho esto que mencionó usted es súper importante, porque es una de las 10 veces que tentaron a Dios. Ajá. Y esta es la primera. Esta fue la primera, cuando estaban en el Mar Rojo, iban a cruzar, ellos empezaron a murmurar. Ajá. Entonces, esta es la primera vez que el pueblo de Israel tentó a Dios con las murmuraciones. Sí. Yo pienso también, y leyendo lo que tenemos aquí en la palabra de Dios, que el pueblo, parte de no tener fe también es que sabemos que Egipto es un símbolo de lo que es el pecado, ¿no? O una vida carnal. Entonces yo siento que muchos de ellos todavía anhelaban o como que añoraban esa vida que tenían en Egipto, a pesar de que estaban en esclavitud.
Y yo siento que esa parte también les afectó mucho en no tener una fe fuerte, porque ellos seguían mirando atrás y yendo hacia atrás. O sea, ellos siempre que murmuraban, su murmuración era, hay que poner un líder y que nos regresen a Egipto. Entonces yo siento que parte de la falta de fe también era que ellos siempre estaban regresando a lo mismo. Es una situación interesante porque muchas veces nosotros, los seres humanos, en vez de ver hacia adelante después de que Dios ha hecho tantas cosas en nuestra vida, seguimos como estando aferrados, no importa que la vida anterior haya sido peor a la que tenemos ahora, seguimos aferrados a las situaciones que son en contra de nuestro bienestar, o que por alguna razón pensamos que la situación es más grande que lo que estamos pasando. Entonces aferramos siempre, nos aferramos al pasado. Entonces, una de las cosas que quiere Dios romper y que entendamos finalmente, porque esto es solo un ejemplo, pero es un ejemplo para nuestra vida actual también. A pesar de que en este momento, por lo menos nosotros aquí en el país, no tenemos persecución ni nada, hay muchas veces en las que pasamos un momento difícil y nos dejamos vencer por la situación, nos desanimamos, nos deprimimos y tenemos una situación de seguirnos aferrando al pasado en vez de ver hacia adelante, y fue exactamente lo que les pasó a ellos. De hecho, perdón pastor, lo mismo por ver las circunstancias, de hecho, la mayoría de las veces, lo digo personalmente también, como testimonio, somos personas también que cuando pasa eso, regresamos ya sea en el pensamiento o añorando esas cosas que antes hacíamos y nos alejaban de Dios. Nuestra excusa es siempre de que no, pues es que yo no tengo ese don o eso de... sin darse cuenta que en verdad no es nada de eso, sino que es una decisión. Porque Josué y Caleb, como Moisés y Aarón, caminaban rectamente delante de Dios, no porque tuvieran el don o porque fueran súper ungidos, sino porque esas personas eran personas decididas, que habían tomado la decisión de, a pesar de todos los problemas que tuvieron, seguir caminando con Dios y en fe en Dios. Y muchas veces tenemos que esperar, hablando de una congregación, porque como dije, no todos maduran al mismo tiempo, y hay mucha gente a la cual tenemos que seguir esperando hasta que veamos que finalmente dieron ese paso de fe. Entonces es importante aquí algo: Dios tenía mucha paciencia, pero tenía que disciplinar y corregir precisamente todo este tipo de actitudes. Entonces lo que vemos es que a pesar de la situación, Dios quería, cuando tenía que disciplinar, el propósito era que se dieran cuenta y que finalmente reaccionaran y cambiaran de actitud. Entonces vamos a Números 14. Esta es la parte ya más crítica de la porción. Vamos a leer del 1 al 4, Alex. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ok, aquí es la parte que habías mencionado, que en varias ocasiones ya habían, a causa de la preocupación y su falta de fe, pues habían decidido finalmente elegir a un líder que los regresara a Egipto.
Para Dios hubiera sido muy fácil, bueno, pues que se vayan los que se quieran ir y me quedo con los que realmente quieran continuar adelante. Pero eso no era el propósito. El propósito para Dios era enseñar a la gente. Entonces, Dios no se iba a vencer o no se iba a dejar vencer por la situación de rebeldía del pueblo. Él tenía que trabajar con ellos, porque la salida fácil era dejar que se fueran, pero en ningún momento nuestro Dios actúa de esa manera, y es algo importante. Cuando una persona está en una situación difícil, obviamente lo más sencillo es que, bueno, pues que se vaya y que le haga como pueda. Pero realmente esa no es la solución. Prácticamente Dios nos enseña que una alma humana es tan valiosa que vale la pena invertir disciplina y tiempo y paciencia para que finalmente maduremos nosotros. Entonces eso es lo que va a hacer aquí Jehová. Realmente la situación ya era muy difícil porque continuamente estaban rebelándose contra Dios. Perdón, era tan fuerte que más adelante ya veremos que lo que dijo usted, ¿no? De que Dios es misericordioso y tiene mucha paciencia para con nosotros, porque es algo a lo que intercediendo Moisés aún su vida siendo poca delante del pueblo, porque muchas veces Moisés y Aarón pudieron morir delante de en las manos del pueblo. Ellos se arrodillaban siempre y oraban e intercedían por el pueblo, a pesar de que el mismo pueblo los atacaba o quería a veces matarlos. Entonces es interesante cómo Moisés intercede por el pueblo, porque Moisés le recuerda los atributos a Dios, sus mismos atributos que le había mencionado Dios antes. Le dice Moisés: tú eres Dios, lento en la ira y grande en misericordia. Y le empieza a decir cada atributo que él tiene, que en verdad es un Dios de misericordia y de oportunidades. Sí, aquí la cuestión es muy interesante porque Moisés ya había entendido lo valiosa que es una alma eterna. Entonces, obviamente, Dios estaba muy preocupado por la situación espiritual del pueblo. Pero aquí Moisés demuestra, hablando de madurez, ya su grado era mucho más elevado que muchos que estaban con él en esa situación. Y obviamente cada oportunidad que tenía era interceder como líder. Esa es una parte del liderazgo que nos enseña mucho esta porción de la Escritura. Todos los líderes en las congregaciones tenemos que aprender de la actitud de Moisés y Aarón en todas estas porciones. Entonces Moisés y Aarón, como tú dijiste, siempre estaban intercediendo por el pueblo todo el tiempo. Esta ocasión no fue la excepción. El versículo 5 nos cuenta cómo se postraron sobre su rostro delante de toda la congregación y estaban pidiéndole a Dios que tuviera misericordia de todos ellos. Del versículo 6 en adelante es interesante la reacción de Josué y de Caleb, porque prácticamente ellos toman la iniciativa de hablar a toda la congregación. Entonces prácticamente ellos tratan de exhortar al pueblo de que no sean rebeldes. Les recuerdan todas las cosas que habían pasado y que Dios jamás se había apartado de ellos. Es una parte muy importante. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidos, continuamos con Shabbat Torah. En la porción anterior habíamos visto toda la situación que había sucedido con el pueblo que se había rebelado contra Dios
de estos 10 espías que habían mentido acerca de la situación de la tierra por el temor que ellos habían experimentado. Y entonces ahora pues la situación se había agravado en gran manera porque después de que Moisés y Aarón habían intervenido por el pueblo, al parecer la situación no había cambiado. Y vamos a continuar con la historia. Nos quedamos en el... Sí. Ahora vamos a ir un poco más adelante. Vamos a leer del 20 al 24. Dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Entonces, en esta porción ya vemos que Dios toma una decisión de disciplinar al pueblo. Entonces es una situación muy fuerte porque prácticamente vemos que toda esa primera generación, ninguno de ellos iba a ver la tierra prometida más que 2 personas. Entonces Josué y Caleb, a causa de la actitud que habían tenido de poner toda su confianza en Dios, iban a ser los 2 únicas personas que iban a entrar a la tierra prometida. Estamos viendo que la situación aquí no es de la salvación, es simplemente que todo ese territorio que había prometido Dios a esa generación, a causa de su incredulidad, Él había decidido que iba a ser la siguiente generación la que iba a tener la bendición de ver la tierra prometida y de vivir en ella. Entonces, tal vez parece una medida muy fuerte, pero realmente cuando entendemos la santidad de Dios, vemos que en su misericordia a veces tiene que cambiar las situaciones que Él había establecido a causa de nuestras transgresiones. Entonces vamos a leer, vamos más adelante. ¿Puedo decir algo conforme a lo que vimos, pastor? De hecho, Dios menciona ahí que los que son de 20 años para arriba, entonces toda esa generación era la que no iba a poder entrar, ¿no?, a la tierra de Canaán. Habíamos visto ya en otros estudios, para los que tengan esa duda de por qué 20 años para arriba, ya que Dios había dicho que la mayoría de edad para el pueblo de Israel, está en Números 1:3, era de 20 años para arriba. Entonces Dios, aún eso que Él había puesto, todo eso Él lo llevaba a pie de la letra, no respetaba todo lo que Él mismo había establecido. Dicho, sí. Okay. Sí, es importante. Una persona que ya es responsable de sus actos, los que prácticamente decidieron ya con conocimiento de causa y ya siendo mayores de edad tomar esta decisión, fueron exactamente los que iban a quedar en el camino. Entonces sí es una aclaración importante. Después de esto, vemos del 27, vamos a leer del 27 en adelante.
¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hasta ahí. Ok, entonces aquí Dios toma la solución de dejar vivos a todos los que eran de 20 años hacia abajo. Porque de hecho cuando nos dice aquí la Escritura que cuando ellos se rebelaron contra Dios, clamaron que la vida de toda su descendencia estaba en peligro. Entonces para que ellos se entendieran que Dios no iba a permitir que tocaran a ninguno de ellos, dice, ok, si ese era su pretexto para no hacer lo que yo les dije que hicieran, entonces ustedes van a morir en el desierto y toda esa generación por la que supuestamente ustedes estaban preocupados, por la cual clamaban, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. Entonces es una situación tal vez de un poco de sarcasmo, pero prácticamente Dios nos enseña aquí que muchas veces cuando ponemos pretextos son situaciones que nosotros creamos en nuestra imaginación y no tienen base. Porque imagínense, Dios los había sacado ya de tantas situaciones tan difíciles y como si no estuviera preocupado por los más pequeños, ¿no? Por la siguiente generación, cuando era todo lo contrario. Dios estaba preocupado en sí por todo el pueblo. Entonces, este pretexto Dios lo usa para darles una lección. Entonces, esto es lo que decide Dios. Es algo muy fuerte. La Escritura en ningún momento dice que ellos perdieron su salvación, pero sí perdieron el derecho por el cual fueron llamados por Dios y no iban a ver las promesas que Él había establecido para ellos. Entonces sí es algo fuerte y es algo que nos hace reflexionar, porque muchas veces en nuestra vida, actualmente nosotros como creyentes, como discípulos de Yeshua, nuestro Mesías, tenemos que reflejar nuestra vida en todos estos pasajes. Y tal vez es difícil ver las consecuencias que muchas veces acarreamos en nuestra rebeldía contra Dios, pero es algo que tenemos que aprender. Entonces es muy difícil muchas veces las situaciones por las cuales pasamos, pero es mucho más peligroso rebelarnos contra Dios aún sabiendo que Él nunca va a permitir que nada de esto nos suceda. Y durante toda la Escritura, pastor, podemos ver esa vertiente o esa comparación que siempre hace Dios de lo santo y lo profano, ¿no? Lo que no es santo. Por ejemplo, historias como estas del pueblo que no entró a la tierra prometida, vemos en toda la Escritura, porque podemos ver a Noé, por ejemplo, o bueno, Adán y Eva, que fueron exiliados del jardín del Edén, el pueblo que no se salvó al Noé a hacer el arca, porque la Escritura dice que están condenados porque amaron más la oscuridad, ¿no?, que la luz. Entonces podemos ver eso también aquí en el pueblo, en esta ocasión, ¿no? La falta de fe, el amar a como estaban ellos, a pesar de que Dios les había dado libertad, muchas bendiciones más, riqueza, no solo libertad, riqueza, bendición,
riqueza no solo en lo espiritual, sino también en lo económico. Claro. Y hablando de la situación de Noé que mencionas, hay otras porciones de la Escritura que nos dicen que Noé era pregonero de justicia. Entonces, Noé no solamente se dedicó a construir el arca, él predicaba a la gente que iba a venir un diluvio, que tenían que arrepentirse, que tenían que reconciliarse contra Dios, pero la verdad es que ellos se negaron a escuchar y al contrario, me imagino que se burlaban de él y hacían bromas sobre lo que él les estaba diciendo. Entonces, Dios realmente no fue que no tuviera misericordia de la gente. Él determinó el diluvio, pero a todo el que se arrepintiera le iba a dar la oportunidad de entrar al arca y de salvar su vida. Una parte, pastor, que a mí me sorprende en la palabra y que podemos ver ahí tan clara la misericordia de Dios es en la historia de Abraham con Lot. Cuando Abraham está delante del ángel de Jehová y le está preguntando, ¿y si hubieran 20 personas ahí en ese pueblo, tú salvarías a esas personas? Porque Dios iba a destruir las ciudades de Gomorra, Sodoma y Gomorra. Entonces ahí estando Lot, Abraham intercedió por él y aún llegó a decirle, ¿y si hay solo una persona, tú aún así salvarías a esa persona? Y Dios en su gran misericordia dijo, aún solo por un alma, por una persona, yo la salvaría. Entonces, estos dos aspectos, porque esto que mencionas es importante, vemos cómo realmente un verdadero líder, en vez de señalar para juicio a las personas, intercede por ellas. Entonces, Abraham en su tiempo lo hizo y Moisés y Aarón también lo hacían. Entonces, es un aspecto importante del liderazgo que nos enseña la palabra de Dios en todas estas porciones. Sí, es muy importante interceder a Dios por las personas que están en rebeldía o que están en pecado, porque lo que estamos haciendo es pedirle a Dios la oportunidad de que esa persona se arrepienta. Entonces fue lo mismo que hizo Noé cuando Dios le dijo que construyera el arca, pero también le dijo que predicara la palabra para que se arrepintieran. Ese era el propósito. Entonces, todas estas cosas nos enseñan que Dios no solamente es un Dios recto, justo, santo, pero también es un Dios misericordioso, que siempre espera que cuando viene la disciplina las personas se arrepientan. Algo ya hablando específicamente sobre la porción que estamos estudiando. El pueblo en ningún momento hizo realmente un acto de arrepentimiento sincero. De hecho, lo que viene es todo lo contrario, o sea, es cometer algo contra Dios o tentar a Dios. Y sobre todo ello, decidieron hacer algo también en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Que es subir y intentar poseer la tierra que ya Dios les había dicho, ¿saben qué? No van a entrar. Y aún así ellos dijeron, no, sí, vamos a ir. Ok, entonces aquí vemos algo muy interesante. Cuando Dios les dijo que fueran y tomaran la tierra, no quisieron. Y cuando desistió Dios porque iba a esperar la siguiente generación, entonces tomaron la decisión de hacerlo. Moisés les dijo que no porque Dios no estaba de acuerdo. ¿Y qué fue lo que hicieron? No hicieron caso y aún así lo hicieron. Esta porción es muy interesante. Vamos al 40. Vamos a leer del 40 al 45. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco les saldrá bien. No suban porque Jehová no está en medio de ustedes. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque la amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caerán a espada.
pues por cuanto han negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con ustedes. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Ok, esta porción es sorprendente porque vemos no solamente que eran necios, sino que eran doblemente necios. Y es una cualidad especialmente humana. Digo, a mí me sucedió muchas veces cuando era pequeño. Mi papá me decía, haz esto, no lo quería hacer. Me regañaba, me ponía en disciplina. Luego decía, no, bueno, pues sí lo voy a hacer. Yo intentando que él dijera, bueno, pues ya te quito el castigo. Entonces iba, lo hacía y las cosas salían mal. Y regresaba y recibía otro castigo porque había desobedecido doblemente. Entonces, cuando leo esta porción, para mí no es extraño porque es exactamente lo que yo hacía cuando era pequeño. Lo que me dice algo que es muy importante: muchas veces nosotros tenemos una inmadurez de niños, actuamos como niños. Y es algo muy, muy difícil para alguien que ya está convencido de que Dios es verdadero, es santo, es misericordioso, nos ama, y ver que la gente se comporta de esta manera es muy difícil. Pero lo más difícil es ver las consecuencias de todo esto. Entonces, aquí hay algo que me llama mucho la atención, porque Moisés lo que les dice es que a causa de su primera rebeldía, Dios ya no estaba con ellos. Entonces, muchas veces somos tan necios que nos empeñamos en hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces, lo que hicieron fue que desobedecieron la primera vez y ahora estaban empeñados en que siempre sí lo iban a hacer, y el resultado fue peor. Porque ahora, creyendo que Dios estaba obligado a respaldarlos, Dios ya no estaba de su lado, porque ya habían causado esa división a causa de su rebeldía. Entonces el problema ahora es que, queriendo bajo sus propias fuerzas hacer lo primero que Dios les había llamado a hacer, obviamente el resultado fue que fueron vencidos. Obviamente yo creo que murió mucha gente y muchos salieron heridos. En verdad regresaron a lo que ellos por tanto clamaban, ¿no? Que decían, mejor sería si morimos, de hecho, o regresamos a Egipto y morimos. Entonces, tanto fue la necedad, yo creo, y su pecado tan grande. Vemos ahí que no fue un pecado que cometieron por error, ¿no? Como decía Dios, a los que pecaren por error pueden hacer esto y hacer expiación. Pero lo de ellos no fue por error, fue porque quisieron hacerlo y se empeñaron en hacerlo hasta que consiguieron lo que en verdad querían. Realmente las dos veces querían imponer su voluntad a lo que había Dios establecido. ¿Sí? Entonces, eso les costó precisamente, a muchos les costó la vida. Y es algo que en la Escritura constantemente nos dice, por lo menos en la porción de la Torá, de Génesis a Deuteronomio, es muy claro ese principio bíblico: el pecado trae la muerte. Después en Romanos, Pablo nos habla y nos enseña precisamente el mismo principio, pero es algo que en la Escritura es constante. Todas las veces que alguien se rebeló contra Dios y no quiso obedecer, finalmente
obtuvo lo que estaba pidiendo. Y es muy triste realmente cuando tú ves una situación donde sabes que una persona no está haciendo lo correcto y le adviertes y aún así continúa en esa actitud, tú sabes que el resultado no va a ser bueno. Y por más que les adviertes y les haces ver que la Escritura está llena de pasajes que nos ayudan a entender que no debemos de hacerlo, continúan en esa situación. Entonces, toda esta historia, por lo menos de una manera me recuerda que no podemos estar tentando a Dios, no podemos estarlo retando en cada situación que pasamos, en cada problema que experimentamos, porque es algo muy peligroso. Realmente lo que nos cuentan todos estos pasajes en la Escritura es que a pesar de los momentos difíciles tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces me imagino que tú también has pasado por momentos difíciles. Todos en algún momento tuvimos que dar ese paso de entender que era mejor confiar en Dios a pesar de la situación adversa. Entonces, no sé si nos puedas contar algo sin que nos cuentes exactamente qué fue lo que pasó. Es ese momento en el que de repente te das cuenta que estás yendo contracorriente y que es más sensato obedecer a Dios que ir en contra de Él. De hecho, sí, es como un testimonio muy personal, de hecho. Nos pasa muchas veces como al pueblo de Israel que no reposamos totalmente en Dios. Eso es que no... Nuestro corazón, como dice la palabra, estaba de un lado hacia otro. O sea, era movido por la emoción inconstante. Entonces, el afirmarse en Dios es una decisión, y no es una decisión tan sencilla, es algo fuerte. Pero es algo fuerte también que va a cambiar no solo tu vida, sino las vidas también de las personas que te aman. Porque al caminar en una dirección contraria a lo que Dios estableció, a Dios eso le da mucha tristeza. Dios tiene mucha tristeza de eso, a pesar de lo que dicen muchas personas de que es un Dios malo, un Dios muy duro. Es todo lo contrario. A Dios le da tristeza porque sabe que estás yendo hacia un camino de destrucción. Y Él, amando tu alma, Él se da cuenta de eso y quiere que tomes su camino. Y así lo dice la palabra: pongo delante de ti dos caminos. Uno es la vida y el otro es la muerte. Te pido que tomes el camino de la vida. Entonces a mí me pasó eso, de hecho. Yo sin darme cuenta muchas veces, o más bien como ya vimos en la palabra, también por decisión propia, pero al mismo tiempo cegado por lo que hacía, llegó un momento en el que ofendí a las personas que amaba, ofendí a mi esposa y ofendí a ciertas personas que yo amo mucho, en verdad. Y el darme cuenta de la situación fue algo muy fuerte, pero también me di cuenta que es una decisión difícil, pero no es imposible. Difícil porque queremos hacer siempre nuestra voluntad, como vemos en el pueblo de Israel. Y queremos muchas veces manipular a Dios para que Él haga lo que queramos nosotros y terminemos en lo que nosotros queríamos. Así es. Entonces yo creo que la misericordia de Dios, su amor y paciencia con el cual nos trata, y para mí el que Dios me abriera los ojos y darme cuenta de esto, es algo que me ayudó mucho, que aún debo decir que hay muchas, yo creo que es diario, eso es una lucha y una batalla diaria, de hecho, porque aún hacemos cosas que en lo personal yo aún hago cosas en las cuales me equivoco o me enojo o hago cosas que no debo hacer, pero para eso tenemos, como dice la palabra, abogado. ¿Qué debemos hacer como hijos de Dios? Reconocer, acercarnos a Él y pedir perdón y cambiar ese camino hacia el camino que Él quiere, su voluntad. Ok, porque de la misma manera que tú experimentaste esa situación,
Todos los creyentes estamos luchando con algo, absolutamente todos. A veces son situaciones tan distintas, pero todos estamos luchando con algo. De hecho, Jesús en la Escritura nos enseña que la perfección no va a venir mientras estemos en la carne. Y esa batalla de la cual tú hablaste la experimentamos absolutamente todos. Y es muy importante darnos cuenta que ninguna persona estamos exenta a seguir equivocándonos, porque nos vamos a seguir equivocando, es un hecho natural. Ahora, Dios lo que quiere ver, y esta es la parte en la cual queremos hacer hincapié, porque tu testimonio, mi testimonio y el testimonio de todos con respecto a esto, es que Dios no espera que seamos perfectos, pero sí quiere ver en nosotros exactamente la actitud de Caleb y de Josué. Quiere ver una persona sincera que reconoce su imperfección, pero que reconoce que Dios es mucho más grande que nosotros y que estamos dispuestos, si caemos, a pedir perdón, a arrepentirnos, pero no quedarnos ahí, tenemos que levantarnos y seguir adelante. Esta es la parte más importante. ¿Qué hubiera pasado? Y es teoría porque pues el qué hubiera pasado no existe, pero ¿qué tal si el pueblo se hubiera realmente de corazón, se hubiera arrepentido y hubiera hecho exactamente lo que Dios hubiera pedido en ese momento? Yo creo que la situación hubiera cambiado, no hubieran tenido que morir, no hubieran tenido que enfrentar esa batalla donde Dios ya no estaba respaldándonos y Dios los hubiera aceptado con amor, con misericordia, con paciencia y les hubiera dado otra oportunidad. Pero fueron necios la primera vez y fueron necios la segunda vez y vamos a ver más adelante que seguían siendo necios. Y tal vez ellos al entrar a esa tierra ni siquiera hubieran tenido que sacar una espada, tal vez, porque muchas de las batallas Dios fue el que peleó por ellos. Ellos solo les decía a ustedes quédense sin hacer nada, yo voy a pelear. Eso es lo más intrigante porque lo vemos en Jericó, lo vemos en todas las porciones que vamos a ver más adelante. Dios lo único que quería ver en el pueblo es que creyeran en Él. Cuando salieron con Faraón, ellos no tuvieron que pelear absolutamente nada. Y Dios los derrotó. Cuando llegaron y no tenían agua en el desierto, Dios proveyó una corteza de árbol que sanó las aguas y las hizo potables. Cuando no tenían supuestamente qué comer, les dio las codornices que tanto pedían, la carne que querían. Entonces, vemos a un Dios paciente que con amor estaba esperando ver una actitud diferente, pero cuando estamos empecinados en actuar en contra de Dios, desafortunadamente vamos a tener que experimentar las consecuencias. Mencionamos esto, a mí me viene a la mente algo en lo que he estado meditando desde ayer que tuvimos de hecho el estudio. Hubo algo que usted dijo que la verdad me impactó mucho, esas palabras. Yo creo que por eso hay que estar siempre atentos y escuchando a la palabra de Dios, porque de ahí dice que viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Entonces yo ayer, a pesar de que estaba de mocoso, estaba medio enfermo, anoté algo que usted dijo que me impactó mucho, que una vida en Cristo no es una religión, sino que es una vida transformada, una vida espiritual, es una vida transformada en verdad. Entonces me viene ahorita a la mente también lo que nos decían en la universidad, por ejemplo, nosotros que mi esposa y yo que estudiamos la carrera de música, un maestro nos decía, es que no van a ser músicos hasta el día en que ustedes decidan serlo. Entonces, con lo que vemos en el pueblo de Israel, pues Dios les estaba enseñando eso, a ser en verdad hijos de Dios. Entonces, para las personas que ni siquiera se están acercando a Dios, sino que se han alejado,
es muy fuerte, porque si ni siquiera están caminando ese camino que es difícil, ya más adelante va a ser todavía más difícil, como lo vemos aquí de hecho, que ellos no tomaron esa decisión de tener la fe y abrazarla y decir, nosotros tenemos fe, vamos a hacer esto que Dios nos ha mandado. Y es algo muy importante, mira, por ejemplo, ahorita ya no tenemos tiempo, ya prácticamente se acabó el programa, pero no tuvimos tiempo de ver el Nuevo Testamento. Algo que yo quiero recordar sin que lo leamos porque ya no da tiempo, es por ejemplo lo que pasó con Esteban. Esteban predicó la palabra, no quisieron escucharlo y lo iban a apedrear, lo apresaron, lo juzgaron, ¿sí? Y en su declaración él nunca dijo, ay, perdónenme la vida, no sean malos, yo no quiero morir, tengo mucho miedo. No, se armó de valor y empezó a recordarle a todos los israelitas en ese momento todas estas historias. Cómo el pueblo, y él seguía siendo testigo de que seguían siendo rebeldes a Dios, no estaban obedeciendo su palabra, y les recordó muchos ejemplos en la Escritura, ¿sí?, de cómo continuamente el pueblo se rebelaba contra Dios. ¿Qué fue lo que terminaron haciendo? Fue lo que les enojó y lo mataron, ¿sí? Entonces es muy difícil. Y como tú dices, la única forma de poder dar el siguiente paso es cuando tú te das cuenta de lo que estás haciendo, te arrepientes y tomas la decisión consciente de dejar atrás toda tu rebeldía y de empezar a creer verdaderamente en Dios. Y así es como funciona. Entonces, esta situación hubiera sido muy diferente si ellos se hubieran arrepentido sinceramente. Pero no fue así. ¿Hay algo que quieras comentar finalmente antes de despedirnos? Que aún así, de hecho, el pueblo, a lo que Dios ya había decidido, yo siento que nunca de hecho vemos un arrepentimiento real del pueblo, y es algo que hemos visto desde Adán y Eva. Nunca en la palabra vemos que dice Adán y Eva se arrepintieron y buscaron a Dios desde ese día. Y también con Caín, nunca vemos, y Caín se arrepintió, al contrario, vemos más adelante en las historias que seguían con ese odio en el corazón hacia Dios y hacia las cosas que Dios hacía. Entonces yo creo que Dios está buscando siempre eso, simplemente ese arrepentimiento, que si vemos por ejemplo en el rey, si mal no me equivoco, Ezequías, que fue el que lloró porque le habían dicho que iba a morir, y Dios en su gran misericordia lo aumentó 15 años más, y no solo eso, sino que hizo retroceder un día, ¿no? Dice ahí la palabra que aún la sombra retrocedió. O sea que Dios es tan grande que para Él no hay nada imposible. Si leemos esas maravillas en su palabra, si nosotros nos acercamos así con un corazón, yo creo, arrepentido y quebrantado, Él dice que Él nunca rechaza ese corazón. Ok, y todo el Nuevo Testamento son exhortaciones de Yeshua Jesús, de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, para que finalmente entendamos que mientras no nos sometamos a la voluntad de Dios y reconozcamos que en el único en el que podemos creer es en Él, nuestra vida siempre va a estar llena de consecuencias. Bueno, esperamos que el estudio haya sido de bendición, que Jehová los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.